compartir, ahora sí. Ya, vamos a partir revisando el set. Lo voy a empezar a compartir. Vamos a ver clase abstracta, ¿ya? Y de ahí, que es el set que no tiene video, ¿ya? Que se entiende más o menos, y ahí aprovechamos de resolver las dudas y consultas de ese set. ¿Se está viendo ahora ese set? ¿Se ve? ¿No se ve? Ya. ¿Se ve bien? Logrando un poquito más. Sí, ahí ya se ve. Casi. Ya ahí se ve mejor. 85 queda. Ya, para después ir viendo si es que hay dudas de los otros que sí tenían video, que era el set ya de desacoplamiento entre clases y uso de interfaces, que es el 1.5.1 o 1.5, sí, 1.5.1, y no, ese era el de clase abstracta. Las notas del control, esa es una muy buena pregunta, no estaban. Pilas, colas y listas enlazadas, esa. Habilitémosla al tiro entonces. Bueno, ahí están los resultados. Me perdí. Es que habilité el del otro ramo, por eso me confundí. Seguramente. Ya. Lo voy a habilitar. Raudamente. A lo mejor si no hay muchas consultas y nos queda el tiempo, podemos aprovechar de darle alguna revisión, y si no, a la próxima clase esto era ajuste. Ajuste, temporalización. Bien. Ojo que en términos generales, este control y el anterior, que fueron de listas enlazadas, independientemente si era jugar con listas enlazadas, con aux, con head, tail y con no fantasma y todo, independientemente de eso, los últimos dos controles tienen que ver con listas enlazadas, que es lo mismo que de lo que va a tratar la prueba de cátedra, y lo mismo en el sentido de que son los mismos saberes, aunque hay que aplicarlos de manera distinta porque el escenario es distinto, porque la prueba va a ser de desarrollo, en el caso de la prueba de cátedra. Y sí nos preocupa con Franco de que hay algunas dudas existenciales que son las mismas que se están preguntando en el control, y que varios del curso no la han respondido bien. ¿Ya? Así que los dejo invitados a que le hagan una revisión al control, y si es que alguna de las preguntas no entienden bien o no están tan claros de por qué una alternativa que marcaron está mala o viceversa, vayan haciendo las preguntas, ¿ya? Vayan haciendo las preguntas respectivas. Y a ver si ahora, al final de la clase, también dejamos unos 10 minutos para poder hacer eso también, ya si es que no alcanzamos a empezar a revisarlas una por una. Ya, eso. Ahí estaría habilitado, así que deberán poder entrar. Avancemos entonces con este tema de las clases abstractas, ya que está relacionado con el tema de interfaz. ¿Me pueden marcar un like o algún icono para saber quién de ustedes sí leyó las otras o vio los videos de los otros dos sets de interfaces? Para ver qué tan, o si miró ya este de clase abstracta interfaz primero, de clase abstractas, disculpen, para ver cuál es el escenario, si tengo que ir más lento o puedo hacer un resumen y detenerme en los puntos importantes. ¿Dónde está la cuestión? Ponga dedito arriba el que leyó el set de clase abstracta, este de ahora, o lo miró. Más lento. Bueno, aprovechemos que son pocos y me van interrumpiendo sin ningún problema, ¿ya? Por chat o por audio. Ya, entonces, clases abstractas. ¿Ya? Con clases abstractas e interfaces, bueno, se partió primero con interfaces y ahora con clase abstracta. Estos dos conceptos son dos pilares muy importantes de la orientación a objeto, porque ahora ya no empezamos a definir tipos de datos, porque una clase abstracta y una interfaz son tipos de datos. ¿Ya? Aunque la interfaz no guarde datos adentro, ¿ya? Igual es un tipo de datos, porque en el fondo es un tipo, ¿ya? Es un tipo, es una abstracción. En ese sentido se llama tipo de datos.
¿ya? No porque vaya a guardar necesariamente datos. Los dos, clase abstracta y las interfaces, son tipos de datos, son tipos, y por tanto uno lo puede enlazar con los otros tipos que tiene, cuáles son los que conocemos, las clases común y silvestre, y tenemos que ver cuál es la relación de estas nuevas, de las interfaces, de este tipo interfaz, de este tipo clase abstracta, y relacionarlo con los tipos que ya conocemos, que es el tipo clase común y silvestre, ¿cierto? Que implementa todas sus operaciones, ¿ya? Entonces, aquí hay que distinguir dos cosas, uno a nivel conceptual y otro a nivel sintáctico o de compilación, ¿ya? No voy a seguir el mismo orden de la diapositiva porque eso se vuelve a repetir, se vuelve a reforzar más abajo. Para el compilador, para que compile, ya, para que compile, Java pide lo siguiente: si al menos un método no tiene implementación, ya, es decir, no abro llave y cierro llave, si al menos un método no tiene implementación, ya me va a pedir el compilador que declare ese método abstracto. ¿Por qué? Porque no tiene implementación. Ya, de ahí vamos a ver qué parte es la implementación, que es cuando uno abre llave y cierra llave, ahí va la implementación del método. Si al menos un método de una clase no tiene implementación, el compilador va a exigir de que la clase se declare abstracta, ¿ya? Pero eso es en términos de compilación, para que compile mínimamente, ¿ya? Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista conceptual. Cuando una clase, cuando el arquitecto de software, cuando el informático decide hacer una clase abstracta, o el que está diseñando, el ingeniero, ya es una decisión de diseño. Puede ser que la clase tenga todos sus métodos concretos, ¿ya? Pero el ingeniero decida hacerlo abstracto. Y eso también se puede. Entonces, una cosa son los requerimientos mínimos para que una clase sea concreta, es decir, que tenga todos sus métodos concretos con implementación, eso se refiere a concreto, y otra cosa es si eso es obligación o no, y desde el punto de vista del buen diseño y de la buena arquitectura, yo voy a, yo voy a siempre hacer que todos los métodos, todas las clases que tengan sus métodos concretos, sí los voy a hacer concretos o no, y eso no siempre es así, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta primera parte que habla que a nivel conceptual, ya, bueno, primero definen un tipo de datos, ya explicado, y dentro de una jerarquía de herencia. A diferencia de las interfaces, las clases abstractas siguen siendo clases, ¿sí? ¿Cómo me lo imagino yo? ¿Cómo me lo aprendí yo hace algunos años atrás? Algunos cuantos, algunas décadas, ¿no? ¿Ya? De que primero tengo clases concretas, pero resulta que de repente, viéndolo bottom-up primero, que de repente es más fácil, tengo distintas clases y de repente me doy cuenta de que tienen algunos comportamientos en común y datos en común, ya principalmente datos, y después me doy cuenta de qué comportamiento, y por generalización digo, a lo mejor hay algo que los une, hay un concepto superior, y ahí uno dice, ah, sube y tengo una clase padre. Y de ahí puede darse de que algunas operaciones ya no les pueda dar implementación a este concepto general porque no tengo cómo calcularlo o porque en realidad no tiene sentido. Y por tanto ese método no va a poder tener esa clase que subió, que es más general, que contiene a las otras, que es un supertipo, una generalización de las otras. No sé, tengo moto, tengo auto de carrera, tengo, no sé, esto y digo, ah, esto se junta y digo camión y tengo y digo, ah, hay cosas comunes acá, ah, vehículos, ¿ya? Y sí, patente y todo lo que uno quiera tiene sentido, pero a lo mejor el cómo se maneja, ¿ya? O algo en especial, ¿ya? Algún método de eso, no tiene sentido darle implementación arriba y por tanto voy a necesitar, ¿qué hago? ¿La voy a implementar vacía? Entonces en ese caso deberá dejarlo, es uno de los casos en los cuales yo podría dejarlo abstracto, ¿cierto? Y ese método, porque no tengo cómo implementarlo y no lo quiero implementar vacío abriendo llave y cerrando llave, porque eso sería una implementación a la mala, ¿cierto? Estoy engañando al compilador diciéndole que estoy implementando algo, pero que no viene nada, ¿ya? Entonces mejor la declaro abstracta y con eso esa clase es abstracta. Ese es como un típico caso que seguramente viene más abajo. Mientras que en el caso de la interfaz, yo me lo imagino así, de que es más abstracto todavía que una clase abstracta. Tan abstracta que dejó de ser clase. Sigue siendo un tipo de datos, pero dejó de ser clase y solamente tiene métodos abstractos. Tiene solo operaciones abstractas, no tiene datos, y en el fondo, lo que está haciendo es definir, bueno, una interfaz, pero en el fondo está definiendo un rol, un conjunto de operaciones, un rol que uno puede, ¿cómo se llama? Que uno puede dedicar o que uno puede realizar, o que una clase puede realizar, un objeto de una clase puede realizar en algún contexto. ¿Ya? Y voy a volver con el símil del tema del rol
un rol como un conjunto de operaciones para lo que es un objeto de una cierta clase. Entonces, ya dicho, agrupa propiedades comunes de un mismo tipo, de una superclase en común, como cualquier otra, y a diferencia de otras superclases, esta clase abstracta no tiene sentido instanciarla. Inclusive, ¿ya? Aunque tenga todos sus métodos concretos. Vuelvo a insistir sobre ello. ¿Ya? Entonces, una clase abstracta, una superclase, es una clase, padre de otra, generalmente. No tiene sentido, originalmente, no tiene mucho sentido tener una clase abstracta si no va a tener hijos. Pero, siempre hay excepciones, puede ser que ahora no tenga hijos, pero está pensado para que a futuro sí yo extienda desde ahí y de comportamiento concreto a las operaciones abstractas o sobrescriba las operaciones concretas de esa clase abstracta. ¿Ya? Entonces una clase abstracta está hecha para que la extiendan, es decir, la concreticen, la aterricen al problema concreto mediante extensión, ¿ya? Mediante crear clases hijas a partir de esa clase padre. Y este mecanismo de tener lleno de clases abstractas que después hay que implementarlas, hay que en el fondo, disculpen, hay que extenderlas para implementarles sus métodos que vienen abstractos y sobreescribir otros, es el mecanismo básico de cualquier arquitectura de software del tipo que se llama así en el ámbito empresarial. Ustedes van a hablar, ustedes van a oír, escuchar de factoría de software, ¿ya? Casi como que hacer software fuera una fábrica de software, factoría de software, ¿ya? Como que casi tengo un software genérico, ¿ya? Y para este problema puntual, un software, por ejemplo, de remuneraciones, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Para esta empresa de acá, ¿cómo calculo el sueldo? Ah, es que depende de estos escalafones de sueldo. Ah, ¿y cómo lo calculo? Ya, y después, ¿cómo lo integro a mi software que ya está hecho? Ah, entonces vía extensión. Tengo clases abstractas con algunos métodos no concretos y vía extensión digo, cada persona calcula su sueldo de acuerdo al tipo de cargo que tiene o de escalafón. ¿Sí? Entonces, el método o el mecanismo de ir extendiendo me refiero a herencia, permite ir, que se llama en inglés grounding, ir aterrizando, no quiero usar la palabra implementando porque se confunde después con el implements, ¿ya? Pero de ir concretizando, ¿ya? A las reglas de negocio específicas que pueda tener una empresa A, B o C, ¿ya? Esas yo las hago, las escribo, las concretizo, las programo vía extensión. ¿Vía extensión de qué? De las clases abstractas que armé en mi arquitectura, en mi telaraña, en mi diagrama de clases genéricas y que están bien estructuradas y que ya tienen implementadas las comunicaciones comunes y las operaciones más comunes, y cuando hay que entrar a concretizar las reglas del negocio, esas se aplican, esas se programan vía extensión. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, en el mundo laboral se habla de factoría de software, fábrica de software. La verdad es que en el mundo informático, si uno lo googlea, no aparece mucho, aparecen productos más o menos hechos, ¿ya? Un RP, por así decirlo, todos van a trabajar con RPs desde PeopleSoft, SAP y algunos otros de Oracle y otras empresas. ERP es un Enterprise Resource Planning, ¿ya? Es un monstruo, en el fondo tiene módulos por cada una de las áreas funcionales de la cadena de Porter, finanzas, logística, etcétera, y en el fondo es el software que maneja toda la organización. ¿Ya? Recursos humanos, etcétera, ¿ya? En logística está bodega, inventario, toda la trazabilidad desde la orden de compra, pasando por la factura, la entrega, el pago, gestión de pago de esas facturas, etcétera. ¿Ya? Todo ese proceso de negocio, por así decirlo. Entonces, ese framework, ese SAP, ese RP, ¿ya? ¿Por qué se puede aplicar a Codelco, que es grande, una gran empresa, y también se puede aplicar a, no sé, a Chilquinta y a otra empresa a lo mejor más mediana? ¿Por qué? Porque tiene su arquitectura general de clase y después vía extensión, ¿ya? Vía este mecanismo, se pueden ir aterrizando a las reglas concretas de negocio que tiene cada organización, en particular cliente, donde se va a aplicar esto. ¿Se entiende? En el mundo no laboral no se habla de factoría, sino que se llama framework de software, ¿ya? Framework hay de caja blanca, negra y mixta, ¿ya? Se llaman framework de software. Lo mismo, conjunto de clases que definen un problema, hacen algo genérico y después se aterriza para cada caso concreto y extensión. Ya, veamos entonces un caso. Este es el caso de... ya. Disculpen.
Ya, aquí estábamos trabajando, supongamos que estamos en una disquera, ¿cierto? Y manejamos los productos, olvídense todavía el de arriba. Generalmente uno en el mundo tradicional parte armando cosas de a poco, a lo mejor esto partió con CD y DVD, bueno, al revés, disculpen, partimos con vinilo, y a lo largo mi sistema manejaba vinilo, ya manejaba cassettes, ya, cassette, unas cosas de cinta magnética que ustedes seguramente no recuerdan, ya, ahí las pueden googlear mientras. ¿Ya? Y después fue pasando el tiempo y tuvimos que ir agregando CD, DVD. Entonces, como el software va evolucionando, voy agregándole cosas a lo largo del tiempo, ya, a lo largo de los años, es normal que de repente no es tan obvio el hecho de que hay algo que los junta a todos estos, vinilo, cassette, DVD, CD, ¿ya? ¿Ok? No es tan obvio, ¿ya? Entonces es normal que de repente uno encuentre varias clases que sí podrían, o varios conceptos que sí podrían tener un supertipo, ya algo que los une, y simplificar un poco y abstraer un poco más el tema del manejo de los detalles, ya entendiendo por detalle los subtipos de productos musicales. Ya. Entonces acá, ¿qué es lo que dice? Bueno, se establece que a pesar de tener sus propios atributos, todos ellos disponen de código, sello, discográfico y autor. Entonces hay un tronco común de datos, ¿ya? Y queremos evitar duplicidad de código, ¿ya? Entonces se determina la conveniencia de crear, entonces, el concepto general, algo que los una, que en este caso se llama producto musical, que tiene los atributos que tienen en común todos los tipos. Todo producto musical tiene al menos sello, código y autor. ¿Ya? Seguramente vinilo tendrá el tamaño en pulgadas, que creo que habían 2 o 3 tamaños, no me acuerdo en cuál es eso, mientras que los DVD no tienen tamaño, ¿no? Ya, y los CD tampoco. Seguramente sí los DVD, creo que habían 2 pesos, 6,4 gigas y otro más. En el caso del CD creo que no hay muchas variantes. ¿Ya? Los hubo, pero ya me parece que ya no existen. Hay CDs de un solo tipo, si es que hay. ¿Ya? Entonces cada uno de ellos agrega después sus propios atributos y sus propias operaciones, pero hay un tronco común que es producto musical y que tiene atributos y tiene sus propias operaciones. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, la superclase aparece por generalización o factorización. Factorizar, es decir, encontrar los elementos comunes en términos de datos y operaciones, y esos suben a este supertipo o generalización, ¿ya? O tipo más genérico. ¿Ya? ¿Qué va a ser la clase padre? ¿Todos bien hasta ahí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Entonces, en términos sintácticos va la palabra abstract entre la visibilidad, public y class, ¿cierto? Y les insisto, puede ser que tenga solo los atributos, puede ser que una clase abstracta no tenga atributos, ¿ya? Y tenga un método implementado, puede ser ningún método implementado, declare solo un método. ¿Puedo tener una clase abstracta que no tenga ni atributos ni métodos? También. No sé si tiene sentido, ahí depende. Ya uno nunca puede decir a priori eso, nunca puede suceder, ya el compilador lo aguanta. Ya otra cosa es si en algún contexto, en algún problema concreto tiene sentido o no. ¿Ya? Eso entonces se declara abstracto. Eso implica de inmediato que a esta clase producto musical nunca le voy a poder hacer new. ¿Ya? New para poder instanciarlo. Esa es una muy buena pregunta, NC. ¿Ya? La vamos a dejar pendiente. ¿Ya? De hecho, lo dije a soprópito. ¿Ya? Era a propósito. Una muy buena pregunta. Ya estábamos en el caso, estaban preguntando por chat, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿No entra a competir con la interfaz si es que una clase abstracta no tiene atributos y tiene solo operaciones abstractas, por ejemplo? Sí, pero bien idéntico así. Ninguna concreta, porque si tuviera al menos una concreta, ya la interfaz no sirve y la descarto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, siempre estoy obligado a decidir por una interfaz cuando el concepto no tiene atributos, cuando el supertipo no tiene atributos y tiene solo operaciones abstractas. La respuesta es no, no siempre. Entonces, depende del caso, es si tú, en ese caso concreto, si tengo un tipo superior, un supertipo, ¿ya? Y un tipo de dato y resulta que no tiene atributos y tiene solo 2 operaciones abstractas que no tienen implementación por default, no estoy obligado a que sea una interfaz. ¿Ya? Eso no, seguramente uno podría hacerlo interfaz, pero también podría ser una clase abstracta. ¿De qué depende?
depende del resto de la arquitectura y de cuál es el concepto del que estamos hablando. Vamos a ir para allá. ¿Ya? Vamos a dar un ejemplo de tres usos de interfaz. ¿Ya? Bueno, una de esas ya se vio la clase pasada con Franco, que era para, yo hago una colección de tipo interfaz o hago una operación de elementos de tipo interfaz, entonces si esa operación me queda genérica para cualquier objeto de cualquier clase, yo puedo meter ahí cualquier clase que cumpla con la interfaz. ¿Ya? Lo mismo en el caso de la colección, ¿cierto? Entonces en vez de tener una colección con object, o una colección específica, factura, ya yo tengo una colección de imprimibles, interfaz imprimible, y que se pueden imprimir. Tiene un método nomás, imprimir. ¿Y qué ganó con eso? Ganó la ventaja de que ese método imprimir, o en realidad esa colección que guarda imprimibles y que después voy a irlos recorriendo uno por uno para que se impriman, ¿ya? Ahí yo puedo mezclar clases que no, objetos de clases que no están en herencia. Puedo mezclar peras con manzanas, como digo yo. ¿Ya? Todos son imprimibles, así que me interesan que se impriman. ¿En dónde? En papel o en un reporte o lo que sea, pero me interesa que sean imprimibles. Cada clase concreta que implemente la interfaz verá cómo se imprime. Es cosa de él qué datos quiere imprimir en ese reporte o en ese método imprimible. ¿Ya? Pero como son todos imprimibles, entonces yo puedo tener en la misma colección, no sé, facturas, clientes. No podemos decir que factura y cliente y producto están relacionados entre ellos, pero no en una relación tipo subtipo, sino que en una relación de asociación. Cliente tiene asociado factura, una factura tiene varios productos, etc. ¿Y qué pasa cuando yo necesito, no me interesan todos sus datos, sino que me interesa una faceta de ellos, es decir, que todos se puedan imprimir en un reporte? Entonces ahí una interfaz puede ser interesante porque así los puedo juntar todos en una colección y decir, todos ustedes en este orden, imprímanse. ¿Ya? Que es muy parecido al caso anterior. A ver si lo alcanzamos a concretizar. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, no necesariamente estoy amarrado a que si hay solo métodos abstractos, tenga que ser una interfaz. Eso no es así. ¿Ya? Sigamos avanzando. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Tenemos estudiante, académico, administrativo. ¿Ya? Se dan cuenta que en estos dos casos, tanto producto musical, son productos del dominio del negocio, tienen datos y tienen operaciones. ¿Ya? Aunque yo no modelara datos, si se dan cuenta, productos musicales o un CD, DVD, no es una transacción, es algo más tangible, ¿no? Estamos modelando una clase a partir de, nos estamos abstrayendo, pero a partir de un producto real, físico, del mundo real. ¿Sí? ¿Ok? Lo mismo ocurre acá. ¿Ya? Aquí estamos modelando personas, entonces en general estas son de tipo del dominio del negocio. Estamos modelando directamente entidades que son uno a uno con la vida real y entidades concretas, físicas. Es como decir mueble también, silla, ¿ya? Concreto, lo puedes tomar, golpear. Es distinto de decir, por ejemplo, compra. El concepto de compra, uno no ve una compra andando. Entonces es un concepto también real, pero abstracto en el sentido de que no tiene un símil físico, ¿ya? Es más conceptual, ¿sí? Compra, venta, ya, pago, ¿ya? También son elementos del mundo del modelo de negocio, pero que son más conceptuales y no tienen una contraparte física, ¿ya? O tangible. Entonces aquí lo mismo, uno parte por estudiante, académico, administrativo. El ideal sería que fuera al revés, pero y ahí está la gracia de un buen arquitecto de software, de ir dilucidando de antemano, antes de que ocurra, meses, años antes de que ocurra, y decir, chuta, ¿dónde podría aumentar la complejidad acá? A lo mejor ahora este sistema es solo para estudiantes o solo para administrativos, y si después a alguien se le ocurre extenderlo a otros tipos de personas de mi organización, de mi universidad o de mi colegio, y van a querer meter académicos y estudiantes, mejor dejémoslo al tiro genérico para después no tener problema y que sea fácil de extender, y que no quede la escoba. ¿Ya? Entonces, eso es lo más difícil, y eso se va desarrollando con la práctica, ese ojo clínico de irse cuestionando cada vez que uno va tomando una decisión o creando una clase. Por aquí se podría después a futuro extender, o no extender, sino que complejizar, podríamos meter más cosas acá, o más subtipos de, a lo mejor no al tiro, pero lo dejo de inmediato listo para. Acá igual estamos al revés, ¿cierto? Entonces, ex post, cuando a alguien no se le ocurrió,
ya, y pasaron los años, se da cuenta de que está manejando de manera independiente, separada, y por tanto con código duplicado de quienes tienen que manejar estudiantes académicos y administrativos, porque ese es el problema no es tener las tres clases por separado, sino que quienes usan estudiantes académicos y administrativos, recorrerlo, manipular todas las colecciones con esos tres tipos de datos, los manejan de manera separada, siendo que a lo mejor hay algunas operaciones que sí se podrían manejar de manera conjunta. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, para eso va a servir crear esta generalización o este supertipo de persona. Entonces, en el sistema después completo y remodelado, claro, van a haber operaciones que son sobre persona. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿No me acaban de decir que esto era abstracto? Sí, pero van a ser sobre persona porque en realidad yo voy a necesitar mezclar, me interesan juntar estudiantes académicos y administrativos. ¿Sí? Le voy a dar un caso súper simple con el tema relacionado con el anterior, que es el tema de reporte. Mi sistema va a tener algunos reportes que son de estudiantes. Entonces, cuando sean de estudiantes, solo de estudiantes, entonces voy a manejar una colección, meto a todos los estudiantes, los busco, en donde esté guardado, los meto todos en una colección que va a ser una Riley, ya, o en una colección, un arreglo, como quieran, o un mapa, ya, de estudiantes. Ya. Mientras que si es de académico, lo hago de académico. Y si es de todas las personas, si mi reporte es de todas las personas de la organización, entonces ahí voy a manejar tres colecciones distintas, una para estudiantes, otra para académico y otra para administrativo. No, hago uno de personas. Aunque yo sé que no viene un objeto concreto persona ahí, vienen objetos subtipos de personas, pero en el fondo también vienen personas, porque un estudiante, un académico y un administrativo, objetos de esos tres tipos, son personas. ¿Sí? Entonces esa es la gracia. Yo puedo tener, cada vez que necesite manejar a todos los objetos de los subtipos de manera independiente, porque no me interesan ese nivel de detalle, sino que me interesa solamente su root, nombre y dirección para generar un reporte rápido, y su número de teléfono, a lo mejor para armar un directorio rápido de todas las personas de la organización, o de contacto, o de trazabilidad, para poner algo más contingente. Obvio que ahí no me interesa manejarlos por separado, sino que voy a necesitar un directorio de todos juntos, un reporte de todos juntos, y ahí voy a directamente utilizar el supertipo. ¿Sí? Y así lo mismo para distintas cosas. Si es el módulo de actualización de datos personales, ahí no me va a interesar esos datos personales que son de acá del tronco común de persona, no me interesa si es estudiante académico administrativo, entonces ese módulo no necesito hacer uno específico, actualización de personas estudiantes, actualización de personas académicos, actualización de datos personales administrativos. No hago solamente el módulo de actualización de datos personales para personas. Yo sé que nunca va a entrar un objeto persona porque es abstracto, va a entrar un estudiante, un académico y un administrativo, pero tienen los mismos datos, en el fondo estoy operando sobre los datos en común. ¿Sí? Si después necesito operar o actualizar los datos propios del estudiante, ¿cuáles serán esos? Ya no es de persona, no es actualización de datos personales, el estudiante actualizará su carga académica, ¿cierto? Los ramos que toma, los que retira, los que, etcétera. Ya, el académico también su carga de proyectos, de carga de ramos, ¿cierto? De ramos que hace semestralmente, y el administrativo hará otro, pero eso implica de que ya no va a ser el módulo de actualización de datos personales, sino que es otro perfil en el fondo, ¿cierto? Es actualización de su carga como estudiante, de su carga como académico y de su trabajo por el cargo administrativo que tenga este tercero. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, hay contextos distintos. Hay contextos distintos. ¿Ya? Contextos distintos. Ya, entonces después acá lo mismo, clase persona con sus tres atributos, privado, tiene que ir la palabra abstract, ¿cierto? Para que funcione el hecho de que no se puede instanciar, ¿ya? Eso. Y estoy obligado a colocar abstract cuando hay al menos un método abstracto, ¿ya? Eso es obligado. No quiere decir que, si, vuelvo a insistir, si son todos los métodos concretos, yo puedo decidir tomarlo abstracto igual. Aquí tenemos otro ejemplo de polígono. ¿Ya? Tenemos un software tipo Paint, ya, de dibujo, donde estamos manejando cuadrados, triángulos, ya, y rombos, trapezoides, hexágono y todas esas figuras geométricas. ¿Ya? Y resulta de que, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no tenemos un supertipo o algo que los una, hay que estar manejando, hay que estar haciendo módulos, operaciones específicas para cada uno de los subtipos,
ya en vez de algunas de ellas poder hacerlas más genéricas. No digo que todas, pero una gran parte se puedan hacer genéricas. Entonces, un módulo para pintar el cuadrado, otro módulo para hacer que se pinten los triángulos, y por cada figura te voy a ir haciendo un módulo para que se pinten, para que se giren, para que hagan todo lo que puedan, para cargarles la textura y todo lo que se puedan hacer. Entonces, ¿cuál es el conflicto de fuerza? Todos los polígonos deben proveer el método. En este caso, aquí estamos solo con un método que es el cálculo del área. Necesitamos calcular el área. Entonces, fácil, uno diría, bueno, a cada uno de estos le colocamos un getArea, ¿ya? O mi área, calcular área, etc. ¿Ya? Lo más probable es que si se hacen en distintos tiempos, terminen con nombres distintos. Entonces, aquí lo que hay que proveer ya es un método con nombre común, entonces debiese aparecer a nivel de la superclase polígono en este caso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahí estoy obligado a que, bueno, ahí está el cuadrado, cómo se calcula, el del triángulo que es base por altura partido por 2 y así. Pero ¿qué es lo que ocurre? No, ahí estoy obligado a que, o no tengo cómo implementar, cómo darle implementación a ese método área, calcular área, para un polígono cualquiera, porque no existe una fórmula, ¿ya? No existe una fórmula. ¿Ya? Salvo que lo hiciera, no sé, alguna pseudo integral, pero aún así necesitaría algunas coordenadas para poder hacer el cálculo, ¿cierto? Del primero lo que es el borde, para después de ahí empezar a hacer el cálculo de lo que podría llegar a ser el área. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ya vamos a declarar el método como abstracto en la superclase, ya porque no tenemos cómo darle una implementación. ¿Ya? Y ahí está, tenemos que es el caso tradicional, ¿ya? Entonces tenemos un método abstracto, y como ese método es abstracto, ¿ya? En la clase polígono termina siendo también abstracta, porque no tiene sentido, uno se va a poder instanciar. Pero sí tiene atributos, en este caso la clase polígono yo le puedo setear o asignar, aquí no está en el constructor, está en un método setter, cuál es la cantidad de lados que va a tener, ¿cierto? Para saber cantidad de lados y por tanto cuál es el tipo de polígono con el cual vamos a estar trabajando. ¿Ya? Y ahí vía extensión, entonces después esta clase, ¿ya? Está obligada, para poder ser concreta y no abstracta acá, está obligada a implementar este método abstracto. ¿Qué pasa si yo borro esto? El compilador me va a decir, oye, falta hacerle override, ya, al método getArea o getArea. Entonces, o declaras la clase abstracta, o sobreescribes el método y lo concretizas, por así decirlo, le das implementación, cualquiera de las dos. Entonces, perfectamente la clase cuadrado podría patear la implementación, patearla, no implementarla él, sino que dejarla a su subtipo, y cuadrado declararse abstracto. Ahora hay que ver si eso tiene sentido en términos de la lógica del negocio y del problema. En términos sintácticos también se podría, siempre está la decisión. Y raya para la suma. Inclusive si lo integramos con el tema interfaz, supongamos que cuadrado extiende de polígono, heredó este método abstracto y resulta que decidió implementar dos interfaces más, interfaz 1, interfaz 2, ya guardable e imprimible. Los dos métodos guardable, disculpen, las dos interfaces guardable e imprimible tienen un método que se llama igual, guardar e imprimir. Entonces, ¿qué ocurre? Acá tengo una clase que debe, una deuda, debe 3 métodos implementados. El que heredó del padre, de cuadrado, ¿ya? Y tiene otros 2 por implementar que contrató, porque no los heredó, se ensartó solito, ¿cierto? Contrató al hacer implements estas 2 interfaces, guardable y, ¿cuál era la otra? Se me olvidó. Guardable y imprimible, ¿verdad? Que el guayito duro era imprimible. Entonces, guardar e imprimir. Guardar es que se guarda en un archivo, ¿ya? De cualquier tipo, e imprimible es que se imprime, no sé, por pantalla o se manda una impresora. ¿La interfaz tiene atributos en constructor? No. La interfaz no puede tener atributos, tampoco tiene constructor. Solo firmas de métodos o métodos abstractos, como quieran verlo. Lo que pasa es que en estricto rigor no son métodos abstractos, son abstractos, pero no llevan la palabra abstract, ¿ya? No llevan la palabra abstract porque se asumen abstracto, porque están dentro de un bloque que dice interface y que no dice class. Entonces, per se, no puede haber un método concreto en una interfaz, ¿ya? Otra cosa que sí puede haber, sí puede tener atributos,
¿ya? O variables de instancia, que en realidad son variables, pero que no son de instancia, porque puede tener variables que sean de clase, o variables de tipo, static. Si es static, ya no es de instancia, sino que son estáticos, ¿ya? Y por tanto es uno para toda la colección, para el tipo, no uno por cada instancia, ¿sí? Y también puede tener variables que no son variables, que son constantes cuando el atributo o la variable, no sé, un entero, int, que diga antes final, quiere decir que no es una variable, ¿ya? Porque no le puedo cambiar el valor. Entonces, ojo con eso, porque pueden haber algunos ejemplos de interfaz donde hayan declarado después del public interface XX, no sé, guardable, y diga static o final int saldo, o despertado, o no sé, despierto, ¿ya? Entonces, eso no se lee como variable de instancia porque es estático y es final, y eso no es una variable de partida, ¿ya? Eso, ¿qué más? ¿Dudas? Ya, entonces, este es el tema de cómo se mezclan interfaces con clase abstracta. Entonces, para que cuadrado sea concreto, él tiene que implementar todo lo abstracto que heredó, el método Getarea, si es que acá no está implementado, más los que contrató. Ya, basta con que uno de esos tres métodos, el que heredó Getarea, o el imprimible, o el guardable, cualquiera de esos tres no esté implementado, para que el compilador acuse al tiro y diga, oye, o los implementa o te declaras abstracto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces esa es la regla principal. Para que una clase sea concreta, tiene que tener implementación, a lo mejor explícita o heredada, de todos los métodos que heredó o contrató. ¿Ya? Ahora, el caso feliz sería justo de que, por ejemplo, yo hubiera tomado una interfaz, por ejemplo, se puede dar en algún caso una interfaz que sea, no sé, que sea, que tenga una interfaz que esté pidiendo un método que sea justo uno mismo, el mismo método, con la misma firma, la misma finalidad de otro método que vengo heredando. Entonces, como que justo chocan o se juntan mágicamente, ya las necesidades o lo que me estaba pidiendo una interfaz versus lo que me estaba pidiendo, lo que heredé inclusive, abstracto o concreto, lo que heredé de mi padre, y con eso ahí se zanjan, o mato dos por uno. Ya mato el método que viene, que estoy contratando por la interfaz, y mato también el método abstracto que viene del padre. Esas son situaciones particulares que también se pueden dar y no hay ningún problema. ¿Ya? Sigamos entonces. Declaración, un método abstracto, se declara en una superclase, pero sin proveer implementación. Ese es un caso, ¿cierto? Y requiere la palabra abstracto. ¿Ya? De hecho, el compilador va así. Basta con que yo tenga un método, si esto no tiene abstracto, y yo acá, después del cierre paréntesis, cerrando el paréntesis, para el compilador termina la firma. Ahí, cerrando ese paréntesis, termina la firma. Y que lo que va a esperar, espera apertura de llave. Un bloque con llaves, con paréntesis de llave que indican implementación. Si eso no viene, va a decir, este es un método sin implementación. Y tiene su abstract al lado, o estoy parado en una interfaz. Así que ahí no da el abstract. Si estoy parado en un bloque, si estoy parado en un bloque clase, ¿ya? Entonces me va a pedir la palabra abstract para decir, oye, para explicitar, para que el programador esté claro y no se le haya olvidado, no fue porque se le olvidó o porque lo borró por error la implementación, él está consciente de que eso es un método abstracto. ¿Ya? Se lo digo así porque esa es la razón de ser. Java es fuertemente tipificado no para joderle la vida al estudiante que está aprendiendo Java, sino que en realidad para evitar problemas al momento de programar. Es muy fácil que un programador pase a llevar y borró algo al pasar. ¿Ya? O está medio cansado, se pega una divagada, lo llaman por teléfono, le habla al jefe, un compañero, está whatsappeando, no sé, alguna cosa, y se confundió, y ese no era el método abstracto, era el que seguía leyendo la especificación del diseño. ¿Ya? Entonces con eso uno va evitando errores. Microerrores que si uno los va juntando, empiezan a encarecer el desarrollo de software. Yo eso es lo que busca evitar esta serie de prácticas o requisitos del lenguaje que va pidiendo Java. Ya, sigamos avanzando. Ya la implementación de un método abstracto se difiere o difiere para subclases, sí, o si difiere para subclases, sí. Ya aquí están, bueno, un poco lo que le había mencionado. Una clase puede declarar uno o más métodos abstractos,
pero no necesariamente, bueno, si declara al menos un método abstracto va a ser abstracto, eso ya lo habíamos dicho, ¿ya? Pero si no tiene métodos abstractos no está obligado a ser concreto, el compilador lo aguanta, pero es una decisión, vuelvo a insistir, como por cuarta vez, de diseño, si es que ese método abstracto no, ¿ya? Y esto ya he explicado, si una clase hereda, no importa quién herede, pero en el fondo, si no tiene una implementación concreta para todos los métodos que heredó y que contrató vía implements de interfase, si todos tienen que tener una implementación, no necesariamente explícita, a lo mejor heredada, pero mezclando todo sumado, raya para la suma, ya entre lo que heredó y lo que contraté, ya, y todas esas firmas tienen que tener al menos una implementación, ya, y si no tienen, el compilador va a exigir, va a cobrar y va a pedir declararse abstracto o darle implementación. Ya, aquí hay otro ejemplo. Este ejemplo es importante porque en realidad ya no lo ves desde el punto de vista de la declaración de la clase, concreta o abstracta, sino que tiene que ver con el uso, ahora para qué empieza a servir. Y esto tiene que ver con referencia. ¿Ya? Esto es del otro lado. Antes de esto, ¿hay alguna duda o consulta del lado de la declaración de métodos y clases abstractas? ¿Ya? Ahora vamos a ver el otro lado. La clase abstracta está hecha, ya en este caso es un new triángulo, si ustedes se dan cuenta, new triángulo. El triángulo lo puedo apuntar con una variable de tipo triángulo, entonces ahí no tendría mucha dificultad porque el tipo de la variable de referencia es del mismo tipo de la variable del objeto referenciado. Y este caso es más interesante porque estamos apuntando un objeto de tipo triángulo, un bloque de memoria de tipo triángulo, ¿ya? Con una variable que no es de su mismo tipo, ¿ya? Es de tipo padre. ¿Por qué? Polígono es padre, es tipo padre, es un supertipo de figura. Y por tanto, un supertipo de triángulo. Y por tanto, triángulo es un polígono. Y por eso se puede hacer esa referencia. Recuerden que la relación de herencia no es una palabra muy buena o memotécnica, porque no denota la relación real que hay entre un padre y un hijo. Pues en realidad esta no es una relación familiar, esto es una relación de tipos de datos. Entonces, en realidad, más que decir padre-hijo, lo mejor o lo más preciso es decir tipo-subtipo. Y así uno entiende. Si uno dice triángulo es subtipo de polígono, entonces triángulo es un polígono también. ¿Sí? Pues si no, suena raro decir, mira, donde hay un hijo, disculpen, donde hay un padre puede ir un hijo. ¿Por qué? ¿Ya? No es memotécnico. Mientras si uno dice, donde hay un tipo de dato, un tipo de algo, puede ir un subtipo de ese algo. Sí, porque el subtipo de ese algo también es del tipo algo, ¿cierto? Y ahí uno puede pensar con persona, y si va alumno, administrativo, profesor, también son personas. Y si tengo factura y factura con IVA, sin IVA, también son facturas. Entonces suena más intuitivo, suena más natural. Ya. Entonces volvamos al tema. Tenemos polígono, la variable figura es de tipo polígono. Entonces ahí la duda es, tenemos una clase abstracta, un tipo de clase abstracta y tenemos una clase hija concreta, ¿cierto? Ahí tenemos double, ¿ya? Un double para invocar al método. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué yo puedo hacer figura.getArea o getArea? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ocurre? El método es abstracto. Entonces alguien podría pensar, pero chuta, como la variable es de tipo polígono y no triángulo, a lo mejor va a llamar a la versión getArea de polígono. ¿Me siguen? De polígono, porque figura es de tipo polígono. ¿Va a llamar a qué versión del método? ¿A la versión del tipo de la variable o a la versión del objeto referenciado? ¿Se entiende el problema? Chicos, ¿hay alguien? ¿Se entiende el problema? Y esto ocurre también con herencia común y silvestre. Para, sobre todo cuando hay sobreescritura, ¿cierto? También, pero aquí es más concreto, aquí es más apremiante porque en el fondo el padre no tiene implementación en el método getArea. Entonces, ¿se podría caer? No. ¿Por qué? Porque la versión del método que se va a llamar, getArea o el método que sea, es dinámica, es decir, va a ir a ver el tipo del objeto real referenciado. ¿Sí? No el tipo de la variable de referencia. Eso es siempre, no porque sea clase abstracta, siempre. La versión que se llama es la del objeto real referenciado.
Así que da lo mismo si lo apunto, bueno, no con object, porque object no tiene get area, ¿ya? Pero no importa si lo hago con figura, con una variable de tipo polígono, con una variable de tipo triángulo, ¿cierto? Y si es que polígono, por ejemplo, triángulo es hijo de polígono. Supongamos que polígono tiene otra clase padre que también tiene el método abstracto getArea, ¿ya? Podría apuntarlo también con ese y no importa. Siempre va a llegar a triángulo, a la versión del objeto concreto, ¿ya? Del bloque de memoria, ¿ya? Mientras que, ¿para qué sirve el tipo de la variable de referencia? Para ver si me abre la puerta o no, si tengo acceso o no a esa operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo llego y borro acá, porque digo, mire, ¿y qué tanto? Entonces, polígono, esta cuestión es abstracta, la borro nomás. Entonces, ¿qué ocurre si la borro? ¿Qué pasa si borro el método abstracto? Polígono no tiene el método getArea. Total, es abstracto, no estoy perdiendo nada. Pero sí pierdo algo. Pierdo visibilidad. Desde el momento en que yo borro eso, borro la declaración del método getArea del tipo polígono, de la clase polígono, que no tiene implementación. Por mucho que no tenga, me cierra la puerta porque ahora va a decir figura punto, figura punto en NetBeans o en Eclipse, figura punto y no va a aparecer el método getArea. ¿Por qué? Porque figura no tiene el método. Entonces no te dejo pasar, no lo puedes invocar. Y tú puedes entrar en una pelea, en una discusión contigo mismo. Oye, pero si el triángulo lo tiene. Sí, pero ¿qué te va a decir Java? Si tú querías trabajar con triángulo, o disculpa, si tú quieres acceder al método ARIA que tiene solo triángulo y que no tiene figura, que no tiene polígono, entonces ¿para qué lo apuntas con polígono? Apúntalo con triángulo. ¿Sí? Eso está hecho a propósito. Eso está hecho a propósito. ¿Por qué? Porque vamos a ver el otro uso de las clases abstractas y de las interfaces es para hacer un binding que se llama reducir complejidad. Lo normal es que una clase concreta del mundo real tenga como 15 atributos, 25 métodos, y no estoy hablando de los métodos setter y getter. Entonces, cuando yo apunto a esta clase, no sé, triángulo, o persona, o alumno, o profesor, no sé, profesor jerarquizado o alumno de curso superior, alumno memorista viene persona, alumno de primer año, alumno de tal, viene a estar como en el nivel, no le voy a decir que 15, pero por lo menos 5, tienen como 4 padres para arriba, o 4 supertipos hacia arriba. ¿Qué ocurre con eso? Los hijos mientras más abajo, los subtipos mientras más subtipos son, más especializados son, ¿y qué implica? En la medida en que voy bajando, ¿qué ocurre con las clases? ¿Van quedando más livianas? ¿Tienen menos atributos y menos operaciones? No, en el mejor de los casos tienen lo mismo que el anterior, pero generalmente uno les va agregando más. Por eso les digo que lo normal es que una clase concreta, una clase dentro de una arquitectura, mientras el software es más grande, las clases concretas, las clases que no son abstractas ni interfaz y que se usan, son subtipos de cuarto, quinto nivel, y por tanto tienen ese orden, 15 atributos, 10, 7 atributos casi nunca, ya, y tienen muchos métodos, y por tanto, si es importante, si hace diferencia, apuntar a este objeto persona, a este objeto alumno, a este objeto alumno memorista, y de último año, así como para sacarle explica alumno memorista. Si yo lo apunto con una variable de tipo alumno memorista, ¡pum!, tengo acceso a todo lo que declaró y heredó. Pero si lo apunto con una variable de tipo alumno nomás, en vez de tener acceso a toda esa complejidad, accedo a menos. ¿A cuánto? A lo que está declarado en el tipo alumno. No alumno memorista. ¿Sí? Recuerden que un hijo tiene generalmente más que el padre, o al menos lo mismo. ¿Sí? Y si lo apunto con una variable de tipo persona, menos nomás, menos que alumno. ¿Sí? Entonces uno usa ese truco, ¿ya?, para reducir complejidad. Entonces, si estoy en un contexto en donde necesito manejar a los alumnos memoristas, no como alumnos, sino como persona, porque estoy en el módulo de actualización de datos, lo apunto con una variable de tipo persona, y con eso tengo acceso solo a los atributos que interesan en el contexto persona. ¿Sí? Y con eso evito que el programador se enrede, porque más encima es muy fácil tener nombres parecidos dentro de los métodos. Claro, cuando tienes que inventar 2 o 3, no te topas, o 5 o 10, y si son 15, 20, 25 métodos, chuta. Entonces el programador piensa de que era ese método y se termina equivocando, invoca otro método.
Y eso no me genera un error de compilación, me va a generar errores lógicos, es decir, que corro el programa, no se cae, pero me genera un comportamiento inesperado. No se actualizó el dato, no se actualizó bien el cálculo. ¿Ya? No inscribí bien el ramo, no quedó inscrito, pero la cuestión no se cayó, no me dijo nada, me dijo exitosamente registrado o inscrito el ramo, y resulta que se lo inscribió otro alumno, no sé, o me lo inscribió en otro semestre, a mí, pero en otro semestre, ya el semestre pasado. Esos son errores lógicos difíciles de depurar, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Entonces, ahí les traté de dar otra explicación de ¿para qué sirve esto? Porque en el fondo uno dice, chuta, me están complicando la vida. No, es que una vez que uno lo entiende, porque el programador debería entenderlo, se usa para eso, para hacer un binding, reducir complejidad, ¿ya? De las clases, porque en general son muy complejas, y yo lo apunto con una interfaz o con una clase de tipo superior dentro de su traza en la jerarquía de herencia, justamente para eso, para reducir complejidad y evitar errores al momento de manipular ese objeto, en este contexto, ¿ya? Entonces recuerden que una clase va a tener distintos contextos. Si estoy en el módulo de alumno tesista, claro que lo tengo que apuntar con alumno tesista, pero ese objeto alumno tesista también lo voy a utilizar en el módulo de alumno nomás, ¿ya? Porque a lo mejor será muy alumno tesista, pero también está tomando algún ramo, entonces ahí es alumno nomás, alumno de un curso. Pero también hay otros reportes o módulos que lo van a tratar solo como alumno de la escuela. Entonces ahí ya no me interesa la complejidad extra de tesista o de que tomó un curso, sino que un alumno de escuela de la carrera nomás. Entonces ahí voy teniendo distintos tipos o subtipos que me van dando acceso a distinta visibilidad de operaciones, ¿sí? Voy cambiando la visibilidad de acuerdo al tipo de la variable con la que le apunto. Entonces hay todo un juego de escoger el tipo de la variable adecuada para el contexto específico, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces por eso ocurre eso de ahí. Y esto ya es el corolario, entonces, ideas generales, una clase de clara abstracta cuando no es posible crear instancias de ella, ¿ya? Porque no es posible sintácticamente o por decisión de diseño, y yo la declaré abstracta, ¿cierto? Ya ahí, esto ya lo había dicho, tiene que ser, estoy obligado a declarar la abstracta si es que tiene al menos un método abstracto, y el método tiene que ser abstracto si es que no tiene implementación, ¿ya? Eso, y bueno, ahí está dicho varias veces el tema de la precisión, ¿ya? No es correcto decir de que para que una clase sea abstracta tiene que tener al menos un método abstracto, ¿ya? Eso, ¿ya? Porque eso es un reduccionismo, ese es uno de los casos posibles. Eso es, dudas, consultas, hasta acá. Cerramos más o menos el tema de clase abstracta. ¿Hay alguna duda del otro tema de interfaces? ¿O quieren que revisemos en el ratito que queda? Nos quedan como 10, 12, 13 minutos. ¿Vemos alguno de los otros de interfaces? ¿O prefieren que hagamos una revisión de listas de las preguntas del control? En realidad, como el miércoles del control, a lo mejor les va a urgir más el tema de las interfaces, ¿no? Ya, vamos raudamente a ese segundo set. Y ya, este era desacoplamiento de clase y uso de interfaces. En el control, lo visto en las clases de la semana pasada de interfaz, más lo que se les dejó de tarea de leer. Se les dejó de tarea leer el 1.5.2 y el 1.5.3. Esto. ¿Ya? Eso. Esto más el uso de interfaz. Ojo que varias cosas de las que vimos con clase abstracta también aplican a interfaz. Esto de la diferencia entre el tipo del objeto referenciado y el tipo de la variable. Si el tipo de la variable en vez de ser de tipo padre es de tipo interfaz, ¿ya? Es la misma idea, ¿ya? Con mayor razón. Ese es otro uso de la interfaz. Si tengo un objeto persona que tiene 15 métodos, implementa la interfaz guardable, que tiene un método, guardar, y yo lo apunto con la variable de tipo, el objeto persona lo apunto con una variable de tipo guardable, ¿qué métodos voy a ver? Es como una pregunta casi de control. ¿Qué método voy a poder ver? Abrí la misma tierra. Era una pregunta. ¿Qué método voy a poder ver? Solo el método guardable. Los métodos que tenga la interfaz. Como la interfaz
¿Por qué la interfaz? Porque la variable de tipo interfaz. Recuerden que la variable, el tipo de la variable es el que da la visibilidad, qué cosa se puede ver o no ver, y si no se ve no lo puedes invocar, aunque el objeto lo tenga. En este módulo de Java deberíamos hacer 4 controles, hay 4 planificados. Y de este módulo Java, el del miércoles sería el tercero. El cuarto seguramente va a ser está planificado para que sea dimos vuelta el tercero con el cuarto. Debiera ser en el que el plan es el tercero, que es de 3 temas que se van a ver rápidamente, que es árboles, métodos de búsqueda, ordenamiento. Eso. Y recursividad, de esos 3 temas. ¿Ya? Árboles, en realidad no voy en ese orden, es recursividad, métodos de búsqueda y ordenamiento, ¿ya? Y árboles, esos 3. Y con esos 3 se cierra el módulo de estructuras de datos dentro de Java. ¿Ya? Porque Java tiene como 3 partes: estructuras de datos, tiene clase abstracta con interfaz y patrones, que tiene que ver con la parte arquitectural, y la primera parte con la que se inicia, que es estructuras de datos básicas, que es arreglo, bueno, más que nada listas enlazadas, pilas, colas, que es esa primera parte. Son como los 3 submódulos del módulo de Java. ¿Ya? Colecciones, y que termina en mapa en el fondo, colecciones, el otro que es de estructuras de datos, y lo tercero que es lo que estábamos viendo ahora, que es lo arquitectural. ¿Ya? Y que ahora se deja de segundo porque el tercero se ha ido achicando a lo largo de los semestres. Todo el tema árboles, recursividad y métodos de búsqueda y ordenamiento se hace un pack bien reducido y cada vez más reducido. Y eso se ve como en un par de clases, como para que sepan que exista nomás. Ya no se hace un análisis muy ulterior de eso. ¿Ya? Y en la prueba de cátedra de módulo tampoco esos temas se abordan, ¿ya? Porque están ahí un poco relegados, minimizados para no complejizar mayormente el ramo. Ya, vamos entonces, antes que se nos vaya el tiempo. Está mirando al otro lado. Si alguien lo revisó, por el tiempo hay que hacer como un resumen. Esto habla principalmente del desacoplamiento, ¿cierto? Técnicamente se llama que las clases abstractas y las interfaces permiten encapsulamiento de tipo. Eso es decir, permiten de que quienes usan las clases específicas no sepan cuáles son las clases específicas y se queden con el general, así como producto musical, polígono. Entonces el main, por así decirlo en simple, o el contexto, quien tiene que manejar las distintas figuras, no maneja el cuadrado, no maneja el triángulo, él maneja polígonos nomás, a alto nivel, a nivel gerencial, a nivel así, abstracto en realidad. Y como él lo maneja a nivel general, permite que quede separado, porque así él maneja siempre polígonos, y los polígonos pueden variar, puedo agregar nuevos, sacar otros, y no voy a afectar a quienes usan. Entonces ahí separo en capas quienes usan polígonos de los usados, ¿ya? De los polígonos concretos en sí. Y con eso tengo 2 capas separadas que pueden evolucionar o cambiar sin cruces innecesarios de actualización. ¿Ya? Así dicho, bien en general. Vamos a ver a qué se refiere esto acá, ya más en concreto, menos filosófico. No lo achique mucho. Ya. Vamos a recordar en principio encapsulación. Uno busca un mayor desacoplamiento entre los módulos, entre las distintas clases y tipos de datos, que ojalá no queden tan entrelazados. ¿Ya? El ideal es que ningún módulo de software supiera del otro, pero eso implicaría que en mi diagrama de clases tuviera puras clases o interfaces y nunca ni una tuviera la otra ni por parámetro, ni lo instanciara como variable de instancia, ni como variable local, ni como nada. Y ahí no me sirve porque no tendría un software, tendría puras clases aisladas, ¿cierto? Entonces, es como una lucha constante de tenerlo al mínimo, pero nunca el acoplamiento va a ser 0. Pues si es 0, no tengo un sistema, tengo uno por cada clase, ¿ya? En términos conceptuales. ¿Ya? Entonces uno trata de que ese acoplamiento sea el mínimo necesario para que el sistema esté cohesionado y sea uno, ¿ya? Pero el mínimo. ¿Ya? Eso, y en ese sentido la interfaz aporta un poco para ese lado. ¿Ya? Y aquí empieza a hablar de la dependencia entre 2 clases. Aquí se define, vamos viendo, ¿ya? La dependencia entre 2 clases. Entonces, si la clase A accede a detalles internos de la clase B, ¿ya? Entonces hay acoplamiento entre las clases. Entonces, ¿qué ocurre? Cambios internos en la B van a
van a extrapolarse, van a contagiar, aprovechando la época, aunque lo decía de antes, ya van a contagiar esos cambios en B, van a contagiarse a la clase A que la está usando. Ejemplos concretos de a qué se refiere con accede a detalles internos. Por ejemplo, ¿qué pasa si la clase B tiene un atributo público? Clase B, no sé, es persona, y lo dejé public root, o public root. Entonces, ¿qué ocurre? La clase A hace mi objeto persona, que la clase mi objeto persona.root, y lo obtengo. Y obtengo un string. ¿Ya? Hasta ahí ningún problema. ¿Y qué pasa si la clase B decide en algún momento, no, sabéis que no va a ser una string, lo voy a manejar como dos enteros? ¿Ya? Un entero para manejar el millón o la decena de millones, y otro entero y un char para el dígito verificador. O un asterisco, un entero. Y si es k es -1. Pero eso es una convención y una regla que se definió para la clase B. Y ese cambio, para la clase persona, y ese cambio, como no quedó encapsulado, no quedó escondido mediante el atributo privado, private, y que accedan a mí, clase A y otros a través del método getter, lo contagié. Y ese cambio voy a tener que ir a hacerlo no solo al módulo de la clase B, clase persona, sino que al main y a quienes usan la clase persona. ¿Se ve? ¿Se entiende o no? Chicos, ¿se entiende para dónde va el tema? ¿A qué se refiere con acceder a detalles internos? Lo mismo en el caso de los índices. Por ejemplo, clase B es una clase colección que en realidad la colección de, no sé, de nuevo, persona, lo está manejando como arreglo. Y resulta de que el método, las operaciones, ya manejan índices, ya, o posiciones, o índices, desde 0 hasta n, que es un poco la crítica que uno le hace al mismo Arraylis, ya que maneja índices. ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿Y qué pasa si después esa clase, esa colección persona? Entonces, para el agregar, tú le dices a dónde, en qué lugar lo quieres agregar. ¿Ya? ¿En qué índice lo quieres agregar? No lugar, índice. ¿Qué posición del arreglo? ¿Y qué pasa si después solo cambias esa colección de personas, la cambias por una lista simplemente enlazada, donde ya no tienes índice? O lo guardas en otro tipo de colección, en un mapa. ¿Ya? Tu colección de personas lo implementas por dentro con un mapa. ¿Tiene sentido ese índice? No, pierde sentido. ¿Cuál era el problema? Que pusiste un detalle de diseño en los parámetros de las operaciones. ¿Se entiende ese segundo ejemplo? Al menos conceptualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué cosa uno expone, ¿ya?, de la clase. Los atributos por eso siempre son privados, ¿cierto? Pero que también, ¿dónde está el otro, la posible fuga de exposición de cómo estoy haciendo las cosas por dentro? No solo en los atributos, sino que también en los parámetros. Los parámetros son públicos porque son de métodos públicos. Si fuera un método privado y estoy de frentón retorno un índice, de hecho se ha hecho en clase, no hay ningún problema porque es privado, ¿ya? No es público. Mientras que retornar índices, retornar cosas internas o recibir por parámetros cosas que dependen de cómo lo estoy implementando ahora, es un poco riesgoso. Y es difícil de ver, ¿ya? No es que esto requiere horas de vuelo, como le digo al informático, horas de programación, no horas de mirar código, ¿ya? Entonces lo mismo. Entonces respetar los principios de encapsulamiento, ya implican de que si la clase B tiene bien encapsulado y escondido, ya, y no deja ver, no deja entrometerse en cómo está siendo implementada la clase B al interior, ya, si estoy implementando una colección, si es con arreglo, mapa o algo, eso lo sabe él, pero no lo expone hacia afuera. Sus atributos, ya, ok, uno sabe que persona tiene nombre y tiene root, pero uno no tiene, de afuera no sabe, a no ser que uno entre a la clase, uno no sabe exactamente de qué tipo la está guardando. ¿Ya? Generalmente el getter retorna el mismo tipo, pero yo podría tener 2 o 3 getter, por ejemplo en el caso del root, yo podría tener un get root que me lo retorne como string, independientemente si adentro se está guardando como 2 enteros. ¿Ya? Y ahí estoy desacoplando de nuevo el cómo se guarda de verdad de cómo lo estoy entregando hacia afuera. ¿Sí? Para eso sirven los getters en realidad. Y los setters sirven para hacer validaciones. Entonces no me va a colocar un root, la validación del dígito verificador va en el set de root. Ahí va el caso de verificar ese, y que no venga un root vacío, o que no venga el nombre, no puede ser nulo, no puede venir en vacío, ¿no? No puede ser un string con comilla doble, comilla doble. Son un string, pero sin caracteres al interior. Entonces esas validaciones se hacen en los métodos setter, ¿ya? Y el como muestro en los getter.
y con eso tengo independencia. Después yo puedo cambiar al interior de la clase cómo el tipo de atributo y cómo manejo las convenciones, los tipos de datos y todo, y algunas reglas de negocio, y eso no se va a exponer hacia afuera. Ya, eso se refiere. Entonces, si la clase A accede solo a los métodos públicos de B, de la otra clase, entonces las modificaciones en la implementación interna de B no generarán cambios en A, no lo contagio. Es como usar mascarilla, el encapsulamiento. Mascarilla y vacunarse. ¿Ya? Entonces, en el caso mencionado, sin embargo, la clase permanece asociada a la clase A una clase B específica. ¿Ya? Aquí se está yendo hacia otro lado, al caso de la generalización. ¿No? Me quedan como un minuto. ¿A qué quiere llegar esto? Entonces, este supongamos es importante para entender la motivación de por qué hay una clase A asociada a B, una A' asociada a C. ¿A qué se refiere con eso? Supongamos que se desea generalizar la clase A para que opere alternativamente, ¿ya? Alternativamente sobre instancias de la clase C, dado que la clase A está preparada solo para acceder o para acceder solo a la clase B, tendríamos en principio que construir una clase A' con la lógica de la clase A, pero preparada para referenciar objetos de la clase C. Ya. Entonces este era el caso que yo les decía, ya se acuerdan cuando estábamos hablando de la jerarquía de herencia de personas, ¿cierto? Si yo no tengo personas y tengo solo alumno, profesor y administrativo, ya, alumno, profesor y administrativo serían la clase, bueno, no la A, pero serían la B, C y la D. ¿Ya? Y mi clase A sería el contexto. Entonces voy a tener que tener un módulo de gestión de alumnos, gestión de datos, de datos de contacto de alumno, datos de contacto de profesor, datos de contacto de administrativo, siendo que datos de contacto es lo mismo para los tres. Ojo, es datos de contacto, no todos los datos específicos, datos de contacto, que es como el tronco común. Entonces, esto lo que quiere mostrar es que empiezo a duplicar el contexto, ¿ya? El contexto, es decir, quienes tienen que usar estas clases específicas, ¿ya? En vez de ser la misma, ¿ya? Porque hay un tipo genérico, ¿ya? No son la misma y necesito empezar a generar versiones que se llaman distinto, pero que en el fondo hacen lo mismo. Entonces esta sería la clase que maneja, permite manipular un conjunto de alumnos, pero los datos de contacto de alumnos. La clase A', datos de contacto, pero en vez de alumno, de profesor o profesores, y una clase A'' o A2', que permite manejar los datos de contacto de la clase o de un conjunto administrativo. ¿Ya? Entonces, dado eso, ¿no habrá una manera de juntar, ¿ya? Ahora no tipos, sino que en el fondo operaciones, por así decirlo? ¿Ya? Entonces aquí se presenta un ejemplo con el tema del timer. Ya, aquí ya viene en concreto que estamos, nos pasamos un minuto, pero para explicar solo la idea. Entonces, de nuevo, tengo una clase timer para controlar un grabador de video. Entonces el timer tiene su constructor y enciende y apaga el grabador de video. ¿Ya? Ok, y tengo mi clase, ¿ya? Para operarlo. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Aquí estamos en el mismo problema, ¿ya? Pero ¿qué ocurre también en mi sistema? Mi sistema de gestión tengo riego automático y también tengo otro timer para encender y apagar. ¿Sí? Entonces, de nuevo, hay un conjunto de operaciones, ¿ya? No el dar la hora, sino que el programar el encendido y el apagado de regadío, o de un sistema de regadío, o de regadores, y encender y apagar dispositivos electrónicos de videotaping, ¿ya? Son como parecidos, como que hacen la misma pega, pero sobre objetos distintos. No podemos decir que videograbador con todos sus subtipos y sistema de riego son hijos de un mismo padre, ¿no? Porque si no lo podríamos hacer vía herencia, ¿ya? ¿Ok? Y esa tal vez es la distinción más importante para decir por qué esto va más para el lado de interfaces que de clase abstracta, ¿ya? Para responder a una de las preguntas. Y después, para meterle más pelo a la sopa o más complejidad, también necesitamos poder programar radiadores, un sistema de calefacción. Entonces, ¿se dan cuenta? Es un rol, el programar, cuando se enciende y apaga, de 3 sistemas o clases que no están en herencia. ¿Ya? Calefacción o un calefactor, un sistema de riego y un videorec, un sistema de grabación, son 3 clases
Que claro, si ustedes me dicen que los une, los tres son sistemas, ya, pero es casi como decir object, ¿no? ¿Ok? Entonces por eso uno siempre puede buscar, ¿ya?, que junta factura con clientes y con productos. Las tres son entidades o elementos, elements. Entonces tengo mi clase elements, padre de los tres, y claro que va a funcionar, pero son un poquito forzados. Entonces, aquí vamos a llegar y con esto concluyo. Este ejemplo quiere demostrar que uno de los usos de, porque esto después se va a ver, uno de los usos de interfaz es cuando necesito generalizar ya no datos y operaciones en común, sino que solo operaciones en común que denotan generalmente un rol o un trabajo, ¿ya?, un rol, ¿ya?, o un empleo, un rol en ese sentido como conjunto de operaciones, ya a distintas clases o en distintos sistemas o clases que no van a estar en herencia, que nunca van a estar en herencia. ¿Ya? Entonces, por eso generalmente esas interfaces ya se pueden llamar como entidad, pero generalmente se llaman como adjetivo. Entonces, programable, guardable, ¿ya? Entonces, voy a tener la interfaz, no sé si timer, pero programable, ¿ya? Aquí dice timers, pero se podría entender como programable, ¿ya? Programable para que sean programables, distintas clases que no están en jerarquía. La clase calefacción o calefactor, la clase sistema de riego o riego y la clase video rec. Y todos sus subtipos, porque esos tres seguramente hay subtipos de video riego. De videograbación, hay sus subtipos de sistemas de riego y subtipos de calefacción. Ya no es necesariamente el calefactor concreto que hay ahí. ¿Ya? Eso es más o menos la idea de lo que ahí se quiere, mostrar. Entonces, perfecta, aparece más abajo. Entonces, ¿qué más? Si hubiera un tronco común, ¿ya?, y uno dijera, mira, resulta que sí son dispositivos o productos. Resulta que estos tres, yo soy un importador y vendo los tres. Vendo sistema de riego, vendo sistema de calefacción y vendo video rec. Así como para ponerlo más difícil. Resulta que vendo esos tres productos, ¿ya? Y no vendo ninguno más. Porque si vendiera más, que a lo mejor no son programables, claro, ahí no puedo que la característica de programable sea del padre, porque si no tendría otros productos que no son programables, no sé, un mouse, ¿ya? Vendo computador, el computador no es programable, o un monitor, ¿ya? Entonces, producto igual no podría discutir, ¿ya? ¿Lo hago interfaz o esa característica programable la dejo en una clase abstracta padre? ¿Ya? Pues siempre va a ser la duda, acabo de dar la contraposición. Mientras sean esos tres, a lo mejor sí, pero ¿y si después importa otros productos que no son programables y que son productos? Entonces ahí te vas a dar cuenta que en tu módulo, en tu concepto de producto, no era producto, sino que era producto programable. Entonces ahora necesitas separarlo igual. ¿Sí? Al final es eso. Bien, nos pasamos un poquito harto. Muchas gracias por la atención. No sé si hay dudas o consultas o damos paso a la sección de preguntas si es que alguien tiene. Ya, mientras voy a detener la grabación. Espero haber grabado.